Llegamos a la Parashá Bejucotai, la última porción de estudio del Sefer Vayikra, el libro de Levítico. El llamado que Dios hace a quienes anhelan ser sacerdotes del reino de los cielos. Por eso, algunos califican el libro de Levítico como la guía de la religión de Dios, las normas de la religión del pueblo elegido. Pero habrá que diferenciar entre lo que es la religión y lo que es la espiritualidad. Tenemos que tomar en cuenta que la luz no tiene color. Cada quien la percibe de forma particular, como dicen, de acuerdo al cristal con que se mire. La luz tampoco tiene tamaño, pues lo abarca todo. La luz no tiene pobreza, ni hace distinciones, pues da y comparte parejo a todos. Cuando las 12 tribus de Israel se unificaron como una sola alma, recibieron el regalo más grande que la humanidad pudiera recibir, la Torá, y Dios no les dio su Torá a 12 tribus, Dios les dio su Torá a un solo pueblo. Esto nos enseña que la religión divide y separa, pero la espiritualidad unifica. Por eso el Shema dice Ejad, y la Vayikra del Mesías es, que ustedes sean uno en mí, como el Padre y yo, uno somos. Israel es luz a las naciones, porque su llamado es enseñar Torá a todos. La Torá no es patrimonio de Israel, la Torá es patrimonio del universo. Espiritualmente, lo difícil de la vida no es llegar a ser rabí, grande. Lo difícil de la vida es llegar a ser Tzaharanab, pequeño y humilde, porque las vasijas más pequeñas contienen más luz. Por eso, a Moisés se le conoce como el hombre más humilde de la historia, y era el que tenía mayor acercamiento con Dios. Un ejemplo práctico de esto lo tenemos en las computadoras de hoy en día. Antes una computadora abarcaba toda una pared y solo contenían números y letras. Hoy las computadoras caben en una mano y crean realidad virtual. Antes las conexiones se hacían con cables industriales que eran muy gruesos. Hoy la fibra óptica es del grueso de un cabello y transmite simultáneamente millones de datos, audio y video. Un avión viaja más rápido que un auto, porque en el suelo hay más fricción y densidad que en el cielo. Dios nos da la Torá en un monte, porque esto es equilibrio. No la entrega en las nubes, para que no haya egolatría, pero tampoco la entrega en el suelo, para que nadie pisotee a quien ha recibido la Torá. La altivez y el autodesprecio son el mismo pecado. Por eso, el mandamiento mesiánico es, Mateo 20, 26, 27, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. La palabra Mesías, en hebreo es, Mashiach. Lo leemos al revés, y surge la palabra, Haisham, de la raíz Yaiskmoa, que significa, aquí hay cerebro. Esto significa que todas las enseñanzas del Mesías no son producto de los sentimientos del amoroso Jesús, ni de sus emociones. Todas las enseñanzas del Mesías son perfectamente razonadas. Las enseñanzas del Mesías no se originan en el corazón ni en el hígado. Las enseñanzas del Mesías se originan en el cerebro. Por eso, el mandamiento para conocer la Torá no es solo leerla y estudiarla, el mandamiento es escudriñar la Torá. La Parashá comienza diciendo, Levítico 26, 3, 4, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. En el nivel Sad de este pasaje, el hombre es comparado con un árbol, la lluvia son los preceptos de la Torá, el campo es el mundo, y el fruto frondoso es la renovación del entendimiento, puesto en práctica. Se trata del refinamiento de nuestras cualidades, lo cual nos hace ser mejores personas. La práctica de los preceptos de la Torá te hace ser luz para compartir. A Satanás se le conoce como el acusador, porque él te está viendo cuando tú estudias Torá, y cuando ve que lo que has estudiado, no lo practicas, ni lo compartes, te acusa de met mitzvah, muerto por mandamiento, ya que lo que has estudiado, no lo has aprovechado, y has dejado que ese aprendizaje se muere en ti, y tú sigues siendo igual. Por eso, debemos estudiar Torá, con el deseo de aprender para mejorar y compartir, eso es dar fruto. El sabio Salomón, de manera poética, lo plasma de la siguiente forma, Cantares 4:11, como panal de miel destilan tus labios. Oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. La palabra leche, en hebreo es, alab, cuyo valor numérico es de 40. El número 40 es muy significativo en la Biblia, y en la vida misma. 40 días estuvo Moisés con Dios recibiendo la Torá. 40 días del ayuno del Mesías, antes de comenzar su ministerio. 40 días de recuperación de una madre que ha dado a luz. 40 días necesita el cuerpo humano para sanar de una enfermedad infecciosa. Entonces, decíamos que, en el panorama espiritual, esta porción comienza comparando al hombre con un árbol que debe de dar fruto.
El pueblo de Dios es un árbol muy específico. A Israel se le compara con la higuera, y en este contexto, Salomón nos revela algo muy importante, especialmente en estos tiempos. Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor, tendrá honra. En estos tiempos difíciles para Israel, la promesa es que el que cuida de Israel será adoptado por Dios, y Dios lo honrará. El fruto de Israel es la Torá. Es importante tener conciencia clara de esto, para saber a ciencia cierta cómo funciona la Torá, pues para que haya bendición, cuenta de qué forma se obedece a Dios, y para esto hay que entender y comprender lo que aprendemos en cada porción. Nuevamente, veamos cómo la porción comienza diciendo: Levítico 26:3, si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra. ¿Por qué dice andarás, y no dice obedecerás, o guardarás? Esta parashá se llama Bejucotai. El término Jukot se refiere a ir lejos llevando algo. En términos espirituales, para llevar a la práctica, se trata de hacer las cosas como Dios las hace. Y esta parashá deja claro que cuando andamos en los decretos de Dios, Él mismo nos cuida y nos protege. Levítico 26:9-12. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. 3 cosas pide Dios de cada uno de nosotros: que vayamos en sus caminos, de esa forma nos estamos apegando a Dios; que guardemos sus mandamientos, atesorarlos para entenderlos, comprenderlos y asimilarlos; que obedezcamos, poniéndolos en práctica. Y las bendiciones que Dios nos promete y se compromete a darnos son: comida, que nunca nos faltará; paz y seguridad; protección y ayuda divina; descendencia; un pacto eterno; abundancia; la presencia divina; una relación inquebrantable con Dios; confianza y fe. Parece ser una condición. Para que Dios nos bendiga, hay que obedecer, no hay de otra. Cuando lo entendemos de esta manera, se vuelve algo pesado, y causa un sentimiento de frustración, de tener que hacer algo obligatorio, para aspirar a una bendición. Y también del lado inverso, se puede pensar que, si obedecemos a Dios, lo estamos obligando a que nos bendiga. Si esto fuera así, ¿qué diferencia habría con la ley de causa y efecto? Sin embargo, Dios ve las cosas de otra manera. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si analizamos un poco más el texto con el que comienza esta parashá, nos daremos cuenta que no se trata de una condición, se trata de un trabajo en equipo con 3 participantes, cada uno haciendo una parte, cuyo trabajo en equipo genera una vida de bendiciones. Nosotros caminamos en los decretos de Dios, atesoramos sus mandamientos y los ponemos en práctica. Dios nos cuida, nos guarda, nos protege y habita en medio de nosotros. Y la tierra rendirá sus productos, y los árboles darán su fruto. Entonces, la relación que hay entre la obediencia a Dios y las bendiciones no son una condición, pero tampoco son una consecuencia. Eso sería ley de causa y efecto, y de lo que se trata en realidad es una ley natural que lleva a un fin común, la unión del cielo y la tierra, de lo espiritual a lo material. En la ley de causa y efecto, una persona planea algo bien, y lo ejecuta a la perfección. Aunque sea algo malo, le va a salir bien. Pero si planea algo y lo ejecuta mal, aunque sea algo bueno, le va a salir todo mal. En este rubro, a Dios no le interesa si a esa persona le va bien o le va mal, y a la tierra menos le interesa la suerte de esa persona. En la ley de causa y efecto, son los resultados de los esfuerzos personales, y ya. Pero en el camino de la fe hay un pacto. Cuando las personas hacen las cosas como Dios lo ha indicado, se mueve toda una estructura que nos involucra a nosotros mismos, tanto como a los poderes del cielo y a la naturaleza entera. En este caso, Dios sí está interesado en lo que le sucede a la persona, y la naturaleza misma reacciona, porque tanto nosotros como Dios somos las partes de un pacto, y el cielo y la tierra son los testigos de ese pacto. Ya en el capítulo final de Levítico, se trata un tema controversial: los votos que las personas vengan a hacer a Dios, y de acuerdo de quienes se vayan a redimir, se establece una tarifa económica. Levítico 27:1-8.
Habló Dios a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Dios, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 siclos de plata, y a la mujer en 3 siclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. ¿Acaso Dios cobra las indulgencias? ¿Cómo podemos entender que la Torá establezca un costo económico a la entrega o voto de la gente? El Mesías nos da luz en esta aparente contrariedad. Mateo 6:19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Básicamente, entonces, se trata de que las cosas no solo queden en palabras, el voto de la gente es voluntario, pero se cuantificaba, y esto iba a un fondo económico para el material del santuario. Hay que dejar claro que Dios toma muy en serio las palabras y las intenciones de las personas, pero el Creador también conoce la debilidad de la gente cuando se trata de cumplir. Por eso, el mismo Mesías dice lo siguiente, Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En la Biblia, tenemos ejemplos claros de gente que con firmeza hace voto, consagra o se entrega a Dios, como es el caso de Ana, que consagra a su hijo Samuel, y éste llega a ser un profeta muy importante y el último gran juez de Israel. Pero también tenemos ejemplos de gente que hace pacto con Dios muy a la ligera. Jueces 11:30 al 40. Y Jefté hizo voto a Dios, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Dios, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Dios los entregó en su mano. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Dios, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Dios, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Dios ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Otro caso similar, aunque no fue voto directo a Dios, pero sí fue hablar a la ligera, e invocar la intervención divina, fue cuando Jacob condena a muerte a la mujer que más amaba. Génesis 31, 29 al 32, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas, aquel en cuyo poder hallares tus dioses. No viva, delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. La gran lección del último capítulo del libro de Levítico es que Dios cree, y toma muy en serio, las palabras que le dirigimos cada uno de nosotros. Por eso, uno de los 10 mandamientos es, Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Ahora podemos comprender la advertencia bíblica escrita por el sabio que dice, Eclesiastés 5:4 al 6, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? La redención no tiene precio, pero la aportación económica a la que se refiere este capítulo permite que la gente le dé un valor a lo que le promete a Dios y respalde sus palabras con algo que confirme la seriedad de la promesa, y que no quede solo en palabras, pues las palabras se olvidan.
Así pues, una persona que consagra algo a Dios y no lo reafirma con su dinero, realmente no está consagrando nada. Todo queda solo en palabras, y si esas palabras se olvidan, la persona termina burlándose de Dios. Pero al respaldar su palabra con un valor económico, si las palabras se olvidan, al menos esa persona colaboró en algo con el material del santuario. También, este capítulo toca el tema de las cosas materiales que obtenemos, y según las consagramos a Dios. Levítico 27:14, cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Dios, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella, y será suya. Todo esto va encaminado a que entendamos que las palabras se reafirman con hechos tangibles, porque con Dios no se juega. Por cierto, que, en el caso de los primogénitos, estos no se le pueden consagrar a Dios, porque estos, de entrada, ya le pertenecen. El Sefer Vayikra termina poniéndonos en una realidad que sobrepasa el entendimiento de las naciones. El pueblo de Dios no subsiste de acuerdo a la cosmología del mundo, por medio de sus modas y tendencias, o leyes sociales, que luego significan problemas. El pueblo de Dios subsiste por medio de un pacto que sigue una serie de principios, cuya práctica genera el cumplimiento de promesas divinas. Esta política de pacto es una política moral y espiritual que impulsa una conexión elemental de la vocación como pueblo escogido y su destino eterno. Esto es lo que nos hace diferentes como pueblo. La vida de Israel no es cuestión de poder, sino de una responsabilidad con la manera de pensar y de actuar de Dios. Porque así lo establece Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Hazak, Hazak, Benit Hazek, fortalécete, sé fuerte y sigue fortaleciéndote.